Vamos con nuestro segundo ponente, que es Jaime Lobato, y me toca a mí hacer la presentación de Jaime. Brevemente, es comentar Jaime Lobato. Bueno, es un artista, compositor, investigador y curador independiente que trabaja en la intersección entre arte, ciencia y tecnología. Formado en la UNAM, ha desarrollado una trayectoria centrada en la exploración de sistemas sonoros, computacionales y procesos de la complejidad. Su obra se ha presentado en espacios como el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Laboratorio de Arte Alameda y el Centro de Cultura Digital. Además, foros internacionales en Europa, Asia y América. Como investigador, ha colaborado con diversas instituciones del UNAM y es fundador de proyectos que articulan música, matemáticas y experimentación sensorial desde una perspectiva transdisciplinaria. Bueno, Lobato reflexiona sobre cómo la digitalización ha transformado profundamente el arte y la vida cotidiana, volviendo cada vez más obsoleta la distinción entre lo digital y lo no digital. Y entonces aquí, bueno, yo conocí a Jaime hace el año pasado en la UAM, en unos encuentros exactamente de arte, inteligencia artificial y arte, y fue muy interesante la profundidad y las diversas áreas de exploración que va planteando y la generosidad con lo que la va planteando. A Jaime también le quería plantear o poner sobre la mesa dos preguntas, que es, ¿cómo entiendes la programación más allá de lo técnico, como un lenguaje estético o incluso como una forma de composición que reconfigura la relación entre arte, ciencia y percepción? Y por otro lado, sería, ¿qué posibilidades críticas y poéticas encuentras en el error, la desviación o la indeterminación dentro de los sistemas algorítmicos para la creación artística contemporánea? Que bastante de esto también ya mencionaba Fabrizio hace un momento. Entonces, dejo de compartir para que darle la palabra y la pantalla a Jaime. Un segundo. Dejar de compartir. Listo. Y entonces, cuando digas, Jaime, estamos en tus manos. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro de reflexión. Mucho gusto de volver a encontrarnos con Alejandra y con Bruno para poder seguir reflexionando en torno a este tema que pues se está volviendo cada vez más, yo diría viral, porque no, porque tiene esto muchos años, digamos, esta etiqueta de la inteligencia artificial, pues es el marketing de moda para procesos que tiene la humanidad desarrollando pues muchos años, ¿no? Entonces, pero lo que sí es que estamos entrando a una etapa de la sociedad de hiperconectividad, de datos masivos, y eso, en relación con nuestra cultura y con nuestro planeta, eso sí se hace más importante para reflexionar, ¿no? Cómo esto va a dejar huella en un futuro y más me interesa más pensar cuál es qué es lo que se van a encontrar los arqueólogos de 5000 años si llegamos hasta allá, ¿no? ¿Qué restos vamos a dejar nosotros ahora mismo para el futuro? Porque pues pareciera que siempre el ser humano siempre me parece que se siente como al, ¿cómo decirlo? Como a la vanguardia. Todo el tiempo es como una constante que veo en diferentes épocas históricas, como que pareciera que, pareciera que ya vamos a romper la barrera del espacio-tiempo y vamos a llegar a la unicidad, pero pues no llegamos tampoco, ¿no? Y otra vez no llegamos y otra vez no llegamos y vamos repitiendo
las mismas preguntas. Sí, por supuesto que cambian las tecnologías. Obviamente no es lo mismo computar hoy que computar en el Paleolítico, pero en la profundidad seguimos haciendo metodologías muy cercanas, ¿no? Por ejemplo, siempre que doy una clase de historia de las computadoras, me gusta poner el ejemplo de un hueso del Paleolítico que estaba marcado y se considera como pues una herramienta de cálculo, que al final de cuentas pues pensamos las computadoras y luego nos imaginamos o nos viene a la mente la computadora personal, la laptop, la Mac, pero la calculadora lleva con nosotros pues desde que tenemos conciencia. Entonces este hueso está marcado con una navaja para poder guardar información y no solamente guardarla, sino que también la estaban procesando, porque al poner las, al poner los cortes de cierta manera, ¿no? Juntando cuatro palitos y luego cruzándolos, ya hay una intervención en la información, hay un procesamiento y lo que me gusta mucho, o lo que me parece bastante irónico y o tierno, es que en el Paleolítico para hacer cálculos marcaban la materia y hoy en día seguimos marcando la materia de una manera tal vez no mecánica ahora, pero seguimos en nuestros discos duros haciendo intervenciones magnéticas para guardar la materia. Entonces, al final de cuentas, sí, por supuesto que me doy cuenta la diferencia entre la tecnología que pudieron haber tenido en el Paleolítico y la que nos permite ahora comunicarnos en tiempo real, en una videollamada, en diferentes zonas horarias, pero al final, por ejemplo, pues estamos marcando la materia para hacer la misma operación. Entonces, en ese sentido, más allá de los peligros de la inteligencia artificial y qué tal, me interesa más cómo esta sociedad, qué está haciendo esta sociedad con lo que tiene hoy en día, y en ese sentido. Y pues más que como una presentación, quisiera platicar como algunas anécdotas y les mostraré algunas piezas, algunas ideas que también me fue disparando la presentación de Fabricio para poder nutrir esto y poder llegar a un diálogo eh, al final con todos los presentes. Y bueno, particularmente yo estudié música, estudié composición, pero no tenía yo mucho éxito y match con los músicos de carne y hueso, entonces empecé a trabajar con bocinas. A mí lo que me interesaba mucho era hacer sistemas de sonido envolvente y pedirle a los músicos que se pusieran alrededor del público y tal, pero en vista de que no me pelaban mucho, pues entonces empecé a trabajar con bocinas y a partir de eso le entré al mundo de la programación para poder yo producir mis piezas en sistemas de sonido multicanal y envolvente, y de ahí fue que empecé a entrar a la programación, sobre todo con herramientas de programación como Super Collider, como Pure Data, como Max MSP, que son softwares o lenguajes de programación enfocados a la producción artística. Entonces, de ahí yo he trabajado mucho con danza, sobre todo en vías así de la creación y la interpretación de sonido y de visuales en tiempo real. Y entonces hago algo que se llama live coding, que es una, digamos, técnica y o estrategia de creación muy enfocada a la improvisación, en donde uno básicamente se sienta enfrente del público, proyecta su pantalla así como está, y el público va viendo cómo el intérprete va programando en tiempo real, ya sea que lo haga así sin nada. Por ejemplo, ahora la próxima semana voy a estar en un festival que se llama View en Barcelona, que organizan
parte de un colectivo que fundé que se llama Semimúticas, eh, colegas que también son de este colectivo, que es el Seminario de Investigación en Música, Matemáticas y Cómputo, que bueno, ahora han generado la comunidad de Top Lab Barcelona y el colectivo Axolotl. Y entonces, pues eso, va uno, muestra su pantalla y pues empieza a programar. Em, el público va viendo cómo es que los cambios en el código o la creación en tiempo real se van convirtiendo en sonidos, en ritmos, en timbres, en orquestaciones o en visuales o en interacción. Entonces, a partir de estas herramientas, pues sí, he trabajado mucho con el performance, con la danza. Con este colectivo de semimúsicas empezamos a trabajar con una investigación sobre modelar matemáticamente la improvisación musical, cómo funcionaba la improvisación musical, los grupos de personas improvisando como un sistema. Y a partir de ahí, pues hicimos este Tamagotchi que te escucha improvisar y se pone a improvisar contigo. Eso lo empezamos a hacer por ahí del 2008. Y nos enfocábamos más en el término de creatividad computacional más que de inteligencia artificial, que también yo personalmente considero que no existe nada como la inteligencia artificial. O sea, más bien, ese es como un término paraguas que cubre muchas otras cosas, muchas otras técnicas y muchas otras disciplinas, no solo de la computación, pero bueno, sí muy basados en la computación. Lo que sí hay son machine learning, algoritmos generativos. Eso como de la inteligencia artificial no hay algo así como puntual, ¿no? Es como toda una familia de técnicas y aproximaciones. Entonces, pues porque además ni siquiera sabemos qué es la inteligencia natural. No veo cómo podamos, acaba de terminar este proyecto mundial del mapeo de las conexiones cerebrales y ahora lo que tenemos es un chingo de información, pero todavía no sabemos qué hacer, todavía no hemos logrado interpretar toda esa información que se logró mundialmente en este proyecto, así como el proyecto Genoma. Después de eso empezó este proyecto de mapear las conexiones neuronales del cerebro para poder hacer un mapa. Y sí, durante 10, 12 años se avanzó mucho, pero todavía nos falta mucho camino por recorrer para entender los datos que se produjeron de estar estudiando el cerebro. Entonces, si no sabemos qué es lo que significa la inteligencia real, pues menos la artificial. Entonces, en ese sentido, eh, a lo que sí impactó muy profundamente en mi práctica artística, el acercarme a la programación, fue, pues siempre ha sido una cosa muy como de emancipación. En primer lugar, em, me parecía una pesadilla esto de las partituras, de las partitorturas, que además era como un documento ahí, como me dio un pasaporte, una visa, y el que no sabe leer partituras, pues se pierde de mucho de la creación musical. Entonces, con los lenguajes de programación, pues se ha abierto un nuevo frente bastante fresco en la creación sonora, porque arquitectos, científicos sociales, computólogos, matemáticos, se están poniendo a crear sin tener que pasar por este protocolo de partitura que además es eh, pues muy eurocentrista y además tiene otro problema que me pasó a mí, que las partituras lo que intentan representar es lo que uno quiere que suene, pero se fueron especializando tanto las partituras
y la música se fue alejando de la tradición decimonónica y clásica, que la partitura ya no servía, o sea, se empezó a quedar un poco obsoleta porque ya no se hacían músicas que representaran notas, sino ya eran ruidos y bloques texturales que sobrepasaban las limitaciones de la partitura como interfase. Entonces, lo que terminó siendo la partitura es instrucciones para decirle al intérprete cómo mover el cuerpo. Entonces, agarra el violín y entonces dónde tienes que poner los dedos para que toque aquí y cómo tienes que ir girando la mano para que lo que toque a la cuerda sea la crin o el leño o crin y leño al mismo tiempo. Entonces se empezó a generar una locura por el control muy anal que para mí ya me estaba asfixiando. Entonces, la posibilidad de utilizar algoritmos que pudieran tomar ciertas decisiones numéricas para la creación me daba una sensación un poco de liberación, ¿no? De que Te, ¿sí? Jaime, 10 minutos. Sí, en lugar de crear un track que uno le pone play y se reproduce infinitamente, más bien uno genera una suerte de posibilidades y entonces el artista también se convierte en el curador de su propia obra. Entonces, pues poder liberar un poco esta ilusión de control me fue girando hacia otros mundos. En algún momento empecé yo a trabajar con eh, cómputos no convencionales y cómputos de sustrato biológico. Esto quiere decir computadoras que no trabajan con electricidad, sino con cultivos de bacterias o reacciones químicas, con MOS. Y de ahí la idea fue como poder eso, colaborar, ¿no? El término de agencia, yo lo tomo prestado de las ciencias sociales, de Deleuze, de Guattari, sobre todo de Manuel de Landa, de quién tiene la última palabra en la conformación de las sociedades contemporáneas. En general era una lucha entre si el individuo o las instituciones macro eran las que tenían, ¿no? O sea, si era la base material histórica es lo que moldea la sociedad, moldea a los individuos, o los individuos tienen mayor agencia. Pero en este sentido, al compartir la creación con mis algoritmos y ahora con mis bacterias, me parece que se hace evidente que la agencia que, que moldea las sociedades contemporáneas para nada está totalmente centrada en el ser humano. Y siempre pongo el ejemplo del COVID. En la biología teórica, los virus no se consideran ni siquiera como entes vivos. ¿Y cómo nos puso la pandemia? Nos puso de rodillas y cambiaron leyes y cambiaron formas de cruzar países. Es más, cambió forma hasta de saludarnos. Así de potente fue este código, así de potente fue este mecanismo biológico que empezó a interactuar con nosotros y con las macroestructuras. Entonces, bueno, pues algunos ejemplos de piezas en las que utilizo la inteligencia artificial que me parece que pueden venir a cuento. Este, Déjenme les comparto la pantalla. Share. Por ejemplo, es esta en donde utilizo, pensando en esto del live coding, eh,
pues ya llega el público y ve como los programadores se ponen a programar y ya, bueno, ven que son, súper inteligentes y que súper programan. Entonces, me quise dar a la tarea de generar una plataforma que le pudiera permitir a personas que son así, que malísimas en matemáticas, que pudieran hacer programación en tiempo real. Entonces, lo que pasa es que inspirado en la plataforma de comunicación de Stephen Hawking, que era el Assistive Contextually Aware Toolkit, hice una plataforma en donde las personas se pueden poner un electroencefalograma y con sus ondas cerebrales programar. En general, lo que se hace mucho es tomar los datos y esos datos modelarlos con código y la gente programa y modela esos datos, pero aquí sí se puede programar así from scratch. Obviamente tiene unas limitaciones. Y otra cosa que no permite esta plataforma aún es equivocarse. Y el live coding se trata mucho también de equivocarse, porque está programando uno en tiempo real y le falta un punto y coma y ya se jodió todo el performance o se te cae el servidor. Y entonces ahí, por ejemplo, en esta investigación intuye un poco que el podernos equivocar está ligado a la inteligencia natural. Eh, ¿En qué se puede equivocar las inteligencias artificiales? Creo que puede ser una muy buena pregunta. Y como para irnos enfilando un poco hacia este otro tema de la digitalización de la sociedad, es que ya es muy difícil encontrar un oficio que no utilice o tablets o teléfonos o computadoras. O sea, así haga uno laudería o se dedique a historiografía de música antigua, utilizar softwares de partituras, todo, eh, pues ya ha atravesado la sociedad contemporánea y esas metodologías y esas herramientas ya han permeado la manera de pensar. Siempre pongo este ejemplo de piezas de Eleodoro Santos, que es un artista mexicano, que él trabaja con inteligencia artificial, visión computarizada, pero lo que hace es que presenta sus imágenes como óleos, son pinturas. Él lo que hizo es que hackeó una máquina de CNC para que pintara estos acercamientos de composición codirigida con computadoras. O en el caso también, por ejemplo, de la artista Mary Esna, que también es mi esposa y es pintora, pero si ustedes ven sus pinturas, además de cómo ella trabaja con los materiales, pues esto está sketchado con Photoshop. Ella hace sketches con Photoshop y luego encontró la manera material de reproducir esta lógica de capas para producir sus pinturas, por ejemplo. Y ella no está para nada interesada en la tecnología per se, pero me gusta poner este ejemplo de cómo es que este pensamiento digital ya ha permeado. En este sentido, de la agencia, también hay otra pieza, esta es una pieza mía de producción de imágenes, eh, en la que reflexiono un poco acerca de la intención. Yo me encontré una laja de mármol rosa con un fósil de pescado que aquí están viendo en pantalla. Y a partir de analizar de esa imagen y de generar mi propio modelo de producción de imágenes, hice una composición que es esta y la grabé con láser de tal manera que esta imagen que pueden ver no solamente se queda en el refrito del ready made, sino de una colaboración entre eras geológicas y humanos, ¿no? Y reflexionar un poco, pues esto, sobre si la naturaleza entonces no tiene nada de intención, si los únicos que podemos tener intención para la creación somos los seres humanos, y me parece que cada vez con las biotecnologías, con el avance de las inteligencias artificiales, cada vez esa narrativa se derrumba. Y por último, una pieza
que es parte de eh, parte de esta investigación en cómputos de sustrato biológico. Es este performance en lo que yo desarrollo un chip de control robótico que no está hecho de silicio o de semiconductores, sino es un cultivo de neuronas biológicas vivas, que es este que ven aquí. Pero Entonces yo entonces, ¿qué onda con eso? tomo la señal de este chip De tomar. y la señal la paso por ciertos algoritmos que me permiten transformarla en control robótico. Entonces yo me electrocuto en mi cuerpo, aquí en las extremidades, para poder mover. Entonces es una suerte como de eh, coreografía algorítmica hecha con un algoritmo de inteligencia artificial, pero algoritmo de inteligencia artificial naturficial. Entonces, en esta pieza se combinan yo tengo acá atrás conectado un electroencefalograma con el que yo también le doy de toques de vuelta al chip y entonces las redes neuronales naturales que son mi cerebro mediadas por el electroencefalograma, las redes neuronales artificiales mediadas por las tecnologías digitales de programación y esta que es una red neuronal naturficial. Y esta idea de naturficial es lo que es con lo que estoy ligando esta idea de agencia, no solamente como una investigación teórica, sino como una investigación filosófica encarnada que permita generar sus propios textos. Entonces, pues quisiera, pues, eh, obviamente yo también me estoy moviendo y es una interacción, es un diálogo. Y más allá de decir, ay, no, pues es que para qué, si ya tenemos el cerebro que nos dio Diosito, ¿para qué queremos hacer otro cerebro? La intención de esta pieza más bien tiene que ver con hacer evidente que no podemos reducir la conciencia humana al cerebro, al mecanicismo newtoniano y clásico, porque esto ya lo he presentado varias veces y yo ya sé cómo se comporta el chip. Yo cuando ya me está dando los toques eléctricos, yo ya sé qué está pasando en el conjunto de neuronas. Y las neuronas, al aprender de mí, también, entonces, esta colaboración artística y poética se genera en un lugar en medio de estos tres sistemas, no en ninguno propio, ¿no? Entonces, bueno, también otra cosa aquí es que en general la ciencia electrocuta animales para avanzar, y aquí la idea era que el cerebro de una sanguijuela ahora me diera los toques a mí como pues para hacer esto, hacer evidente esto de poner el cuerpo que no nada más sea una narrativa, una postura política, sino que sea una narrativa encarnada, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejemplos y estas anécdotas me gustaría cerrar para poder dialogar con ustedes. Muchas gracias por su atención.